Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de lógica. En esta ocasión nos toca revisar el concepto de inducción sobre la complejidad de las fórmulas. ¿Qué es esta cosa de inducción sobre la complejidad? Para entenderlo mejor, recordemos un poco el concepto de inducción matemática. Seguramente habrás visto en algún curso de aritmética o cosas de ese estilo. Propiedades como por ejemplo que si tú sumas 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 hasta n, un número natural cualquiera, esa cosa te va a dar n factor de n más 1 partido por 2. O sea, si quieres sumar desde 1 hasta 10, te haces 10 por 10 más 1 partido por 2, o sea, 10 por 11 partido por 2. Si quieres sumar desde 1 hasta 100, haces 100 por 100 más 1 partido por 2. Y así, si quieres sumar desde el 1 hasta el 1 millón, 1 millón por 1 millón más 1 partido por 2. Y esta fórmula siempre te va a funcionar. Ahora, ¿por qué sabes que siempre te va a funcionar? Para saberlo, es sencillo, basta con hacer la demostración por inducción, sobre inducción matemática, sobre el n, ¿no es cierto?, la variable. ¿Cómo hace esta cuestión? Primero ves que esta cosa funciona para un caso inicial. La fórmula n factor de n más 1 partido por 2 funciona para n igual a 1. ¿Cierto? Si pones n igual a 1, te queda 1 por 2 partido por 2, te da 1. Sencillo, funciona para n igual a 1. Luego dices, armas el paso inductivo. Para armar el paso inductivo, tú tomas una hipótesis de inducción. Dices, supongamos que esta cuestión funciona para un n igual k. Si como consecuencia de esto yo puedo demostrar que funciona para el k más 1, o sea, para el siguiente, entonces la inducción es completa. ¿Por qué esta cuestión es completa? Sencillo, porque el paso inductivo te dice, si funciona para uno cualquiera, entonces funciona para el siguiente. Y en el paso inicial tú demostraste que funciona para el caso inicial n igual a 1. Entonces si funciona para n igual a 1, por el paso inductivo funciona para el 2. Y luego por el paso inductivo funciona para el 3. Y de nuevo, por el paso inductivo para el 4. Y así sucesivamente. Es como una máquina que se echa a correr. Y ahí funciona para todos los n. El paso inductivo los lleva hacia todos los n. Ahí uno dice que la inducción es completa y por lo tanto esta propiedad vale para todos los n los naturales. Ahora, si no entendiste ni una cuestión, te voy a dejar por acá unos enlaces de unos videos que tengo sobre inducción matemática y sobre los números naturales. Sucede que los números naturales están construidos de forma inductiva precisamente porque justo el quinto axioma de Peano es justo el axioma de inducción completa. Ahí te voy a dejar el enlace para que los revises, y ejercicios y esas cosas. Pero lo que importa aquí es que estas cosas las vamos a llevar al plano de la lógica. ¿Qué pasa si uno ve que cierta propiedad la satisfacen todas las expresiones de la lógica proposicional? Bueno, esa cuestión la puedes demostrar por inducción sobre la complejidad de la fórmula. ¿Qué significa esa cuestión? Inducción sobre la complejidad significa lo siguiente. Supongamos que tenemos esta propiedad P y queremos probar que funciona para todas las expresiones de la lógica proposicional. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver que todas las expresiones atómicas satisfacen esa propiedad. Esto es análogo al caso inicial en inducción matemática. Luego vamos a tomar dos expresiones, llamémosla F y H, o no, H y G. Dos expresiones H y G que satisfacen esa propiedad. Vamos a suponer que esas dos expresiones las satisfacen. Es lo que llamamos la hipótesis de inducción. Y luego, si como consecuencia de esta cuestión, como consecuencia de esa hipótesis de inducción, ocurre que H y G, ¿cierto?, la conjunción de H con G o la disyunción de H con G, H implica G, ¿no es cierto?, la negación de H, la negación de G, y todos los conectores también satisfacen esa propiedad, entonces vamos a tener la inducción sobre la complejidad. ¿Por qué se le llama inducción sobre la complejidad? Porque en el caso inicial estamos viendo que esta propiedad, la satisfacen todas las expresiones de longitud 1. Cuando hacemos el paso inductivo, estamos tomando expresiones de una longitud cualquiera y por lo tanto, como consecuencia, se cumple también para una expresión más grande, que involucre una conjunción, una disyunción, una negación, una implicancia, doble implicancia, la que sea. Ahí es cuando la inducción es completa. Y por lo tanto, esa propiedad la va a satisfacer cualquier expresión de la lógica proposicional. El chiste está en que todas las expresiones de la lógica proposicional se constituyen con disyunciones, implicancias, conjunciones y todas esas cosas. Y ahí viene el truco. Eso es lo que vamos a revisar en detalle en esta clase. Y lo vamos a entender, bueno, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de esta cosa. Un ejemplo sencillo que es el teorema de sustitución. Que en realidad no es un teorema, sino más bien un metateorema. Porque es un teorema sobre la lógica. No es un teorema dentro de la lógica como los que hemos visto.
Pero aquí empezamos a distinguir con más claridad los tipos de demostraciones que se pueden realizar. Aquí están las demostraciones que son externas, metademostraciones, y demostraciones que son internas, que son los teoremas que hemos visto hasta ahora, en base a las reglas de la lógica proposicional y paso a paso, ¿no es cierto? Los metateoremas o teoremas externos o demostraciones externas son cosas que son propiedades sobre la lógica como una cosa completa, como el teorema de deducción, que es una propiedad del sistema deductivo en sí mismo. El sistema deductivo no es un símbolo de la lógica proposicional, ni mucho menos una expresión de la lógica proposicional. Por eso hablamos de demostración externa. Lo mismo ocurre con la inducción sobre la complejidad. Esta cosa no es una expresión de la lógica proposicional, por eso no es una demostración interna. Bueno, y esas cosas, eso es lo que vamos a ver en esta clase y en la siguiente. Esta va a ser el pendaño inicial, es la más sencilla, y después vamos a ver algunas demostraciones más interesantes. Y bueno, como siempre, explicar estas cosas así en el aire es un poco difícil, no es fácil, así que lo vamos a hacer en la pizarra. Y si esta cosa te ayuda a entender mejor estas materias y eres feliz, ahí le dejarás un like, una compartida y todas esas cosas circunvinúmicas del YouTube. Y si no entendiste ni una cuestión, bueno, ahí me preguntas y te echaré una ayuda. Y como siempre, todo lo que vamos a ver en esta clase lo vas a encontrar escrito en mi página. Ahí abajo está el enlace en la descripción. Y ahora vamos a la pizarra a revisar estas cosas. Bien, revisemos qué es esto de la inducción sobre la complejidad de las fórmulas en lógica proposicional. Las pruebas por inducción sobre la complejidad se dan en el siguiente contexto. Supongamos que queremos probar que una propiedad P se cumple para cualquier expresión f de la lógica proposicional. ¿Qué hacemos para probar esto? Si lo vamos a hacer por inducción sobre la complejidad, lo que hacemos es dividir esta demostración en dos partes. Primero tenemos un caso inicial. Este caso inicial consiste en ver que P se cumple para todas las expresiones atómicas. Corroborar que la propiedad se cumple para todas las expresiones atómicas. Esto es lo que llamamos caso inicial. Como esto es inducción sobre la complejidad, se refiere a la longitud de las expresiones. Entonces, cuando decimos que se cumple para las expresiones atómicas, se refiere a expresiones de longitud n igual a 1. Luego viene el paso inductivo. Para armar el paso inductivo, uno dice lo siguiente. Pongamos que dos expresiones f y g, pongámosle f y g, no, vamos a elegir otras letras, h y g. Dos expresiones h y g satisfacen p. Estas dos expresiones satisfacen la propiedad p. Probaremos que en consecuencia la propiedad se cumple para h negado conjunto con g. Ya, aquí hay harto truco que hay que aclarar. Esta parte de acá, cuando decimos supongamos que dos expresiones h y g satisfacen esta propiedad p, lo que tenemos acá es lo que llamamos hipótesis de inducción. Luego viene esta parte acá, dice probaremos que en consecuencia la propiedad se cumple para h negado conjunto con g. El paso inductivo se compone de lo siguiente. Hay que demostrar que si se cumple la hipótesis de inducción, entonces se cumple que esa propiedad satisface también para h negado conjunto con g. ¿Sí? La hipótesis de inducción es que la propiedad se satisface para h y g individualmente, ¿cierto? Estas dos cosas satisfacen la propiedad p. Lo que tenemos que hacer para completar el paso inductivo es que como consecuencia de esto se cumple esto. Cuando hacemos eso tenemos el paso inductivo. Ahora, h y g son expresiones de longitud cualquiera. Pueden ser n y m o k y l, ¿no es cierto? Entonces cuando haces la negación conjunta vas a obtener una expresión de longitud k más 1 más l. Es una expresión más larga. Ahora, ¿por qué se hace con la negación conjunta? La respuesta es sencilla. Es porque todas las expresiones de la lógica proposicional se componen de variables y negaciones conjuntas. Y a partir de las negaciones conjuntas podemos construir la negación, podemos construir la conjunción, podemos construir la disyunción, podemos construir la implicancia y el sí solo sí, o la disyunción exclusiva y otros conectores que nos podemos inventar, todos a partir de la negación conjunta. Esto nosotros ya lo sabíamos de antes. Por lo tanto, nosotros vamos a plantear el paso inductivo de una manera más sencilla. Lo que vamos a hacer es demostrar que si se cumple la hipótesis de inducción, entonces se cumple la negación de h o la negación de g, cualquiera de los dos, a elegir, y además se cumple alguno de estos, h y g, h o g, h implica g,
etcétera, alguno de estos. O sea, elegimos cualquiera de estos dos y por lo menos uno de estos. ¿Por qué por lo menos uno y no todos? Porque, ¿no es cierto? Porque a partir de este podemos sacar todos los demás. La respuesta es sencilla, es porque si tenemos uno solo podemos escribir el O en términos de Lie a través de las leyes de De Morgan. El H implica G, la implicancia la podemos construir a partir de la disyunción, etcétera. O sea, podemos construir cualquiera de estos a partir de los demás. Así que si demostramos que se cumple para uno de estos, vamos a demostrar que se cumple para todos los demás. Así que con uno de acá nos ahorramos todos estos. Solo la negación no se puede obtener solamente con estos, y por eso lo hacemos aparte. Entonces tenemos dos formas de hacer el paso inductivo. Uno es a partir de la hipótesis de inducción probar que se cumple para la negación conjunta, o bien, que es más fácil, a partir de la hipótesis de inducción llegar que se cumple para la negación de cualquiera de estas dos cosas, y además para la conjunción o la disyunción o la implicancia o la doble implicancia o la negación o la disyunción exclusiva, etc. Entonces de esa forma nosotros podemos construir el paso inductivo. Si logramos hacer esto, entonces diremos que la inducción es completa, que la propiedad P se cumple para todas las expresiones de la lógica proposicional. Esto es lo que finalmente llamamos inducción sobre la complejidad de las fórmulas. Ahora, para entender esto un poco mejor, vamos a revisar un ejemplo. Este ejemplo es el teorema de sustitución. Este es un metateorema muy sencillo, es brutalmente sencillo. De hecho, lo aplicamos de manera intuitiva. Pero la demostración de este teorema nos va a ayudar a entender esta cosa más fácil, porque es un poco enredado al principio. ¿De qué se trata este teorema? Esto en realidad es un metateorema. Vamos a poner aquí metateorema, por las razones que ya nombré antes. ¿De qué se trata esta cosa? Es lo siguiente. Supongamos que F es equivalente a G. Hay una equivalencia semántica. Y sea H una expresión que contiene a F como subexpresión. Si H' es la expresión que se obtiene de reemplazar F por G en H, entonces se cumplirá que H es equivalente con H'. Subexpresión se refiere a esto en términos sencillos. Supongamos que H es una expresión así, A o F. Entonces F es subexpresión de H. Entonces si el H es de esta cosa, es un A o G, y F es equivalente con G, entonces H'. Si se cumplen estas tres cosas, va a ocurrir que el H es equivalente con H'. Es una cuestión bastante obvia. Esto lo voy a dejar por aquí abajito. Es lo que quiere decir el teorema. El H puede tener cualquier otra forma, puede ser, no sé, un B implica F o D, ¿cierto? El H' sería B implica G o D. Y si se cumple que el F es equivalente al D, entonces de estas tres cosas vamos a tener que el H es equivalente al H'. Ese es el metateorema de sustitución. Que si yo reemplazo una expresión por otra equivalente... espera, aquí era G. Si yo reemplazo esta cosa por algo equivalente, entonces esta expresión va a ser equivalente. Eso es el metateorema de sustitución. No tiene ninguna cosa especial, pero nos va a ayudar a entender en qué consiste la inducción sobre la complejidad. Veamos la demostración de esta cosa. Vamos a poner por aquí demostración. Entonces, como habíamos dicho, la demostración se realiza en dos pasos. Tenemos el paso inicial. Para el paso inicial vamos a considerar una expresión atómica. O sea, H, una expresión atómica. Y F, subexpresión de H. Entonces, como H es atómica, es necesario que F sea equivalente con H. Pues es atómica, entonces tiene solo un término, y como F es subexpresión, la única posibilidad es que sea ella misma. Ahora, si F es equivalente a G y el H' es el resultado de sustituir todas las apariciones de F en H por G, entonces se tendrá que G es equivalente al H'. Entonces, como tenemos esto de acá y esto de acá, podemos decir que por lo tanto el H es equivalente al F, el F es equivalente al G y el G es equivalente al H'. Así que H es equivalente al H'. Por lo tanto, se cumple el paso inicial. Y ahí tenemos listo el paso inicial. Ahora toca revisar el paso inductivo. Para hacer el paso inductivo tenemos que construir primero la hipótesis de inducción. Entonces vamos a construir la hipótesis de inducción. ¿Qué dice la hipótesis de inducción? Supongamos que el teorema funciona para dos expresiones, H1 y H2, cada una conteniendo a F como subexpresión, donde F será equivalente a alguna cosa G. Entonces, H1' será lo que se tiene de reemplazar todas las F's
por G en H1. Y de forma análoga, H2' es lo que se obtiene al reemplazar todas las Fs por G en H2. Por lo tanto, H1 es equivalente a H1' y H2 es equivalente a H2'. Esto es por la hipótesis de inducción. Hipótesis de inducción. La hipótesis de inducción, recordemos, es suponer que el teorema funciona para dos expresiones H1 y H2. Y aquí estoy explicando cómo ocurre eso, ¿cierto? Ahora debemos hacer el paso inductivo. El paso inductivo. Ya tenemos la hipótesis de inducción, ahora tenemos que construir el paso inductivo. Entonces tenemos que demostrar que esta cosa se cumple también para la negación de H1 o la negación de H2, cualquiera de los dos. ¿Sí? Debemos probar que en consecuencia se cumple para uno de estos dos y por lo menos para uno de los siguientes. ¿Quiénes son esos siguientes? Será la conjunción, ¿no es cierto? Para la disyunción, para la implicancia, ¿cierto? El sí, solo sí y todo lo demás. Voy a considerar esos tres y parece que me quedé sin pizarra, pero no importa. Voy a tomar todo esto de acá, lo voy a llevar allá arriba para continuarlo allá. Vamos a dejar ahí. Ahora sí puedo continuar. Ya, y para completar la demostración es bastante sencillo. Primero vamos a ver que funciona para la negación. Entonces vamos a definirnos una variable. Pongámosle cualquier nombre. Sí, voy a decir que sí es la negación de H1. Entonces, por la hipótesis de inducción, esta cosa es equivalente a la negación de H1'. Y esta cosa, por definición, será sí'. ¿Por qué sí'? Porque el poner prima, ya hemos visto, según lo que hemos establecido acá, es reemplazar todas las variables f por g, todas las subexpresiones. Y eso lo hicimos en este salto de acá. Bueno, y esto nos lo permite la hipótesis de inducción. Así que ya estaríamos listos. Ahora nos falta el de acá. Probar que funciona también para por lo menos uno de esos. Aquí yo puedo ponerme una cosa alfa. Voy a hacer que sea H1 y H2. Por la hipótesis de inducción, esta cuestión es H1' y H2. Y de nuevo por la hipótesis de inducción, esto es H1' y H2'. Y esta cosa, por definición, será el alfa'. Porque recordemos, prima significa reemplazar todas las f's por g's. Y eso ya lo hicimos en este paso y en este otro. Aquí reemplazamos finalmente todas las f's por g's. Y corresponde a reemplazar todas las f's por g's en el alfa, que es esta cosa de acá. Por lo tanto decimos, la inducción sobre la complejidad es completa. Y por lo tanto este teorema, el teorema lo escribí por acá, este teorema es válido para todas las expresiones de la lógica proposicional. Es bastante sencillo. Y así es como se aplica. Pronto veremos más ejemplos, pero vamos a dejar este video hasta aquí por ahora. Adiós.